Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, vamos a explorar un tema fundamental para la seguridad en la conducción, el sistema de frenado de un coche. Les explicaré cómo funciona este sistema, sus componentes principales y por qué es tan crucial para nuestro día a día al volante. Acompáñenme en este recorrido para entender mejor cómo detener un vehículo de manera efectiva y segura. Comencemos. Detener un coche acelerado a gran velocidad no es una tarea sencilla. Es necesario extinguir la considerable energía cinética de la masa del coche, impartida por el motor. La tarea queda en manos del sistema de frenado y se realiza con la ayuda de la fricción. Cuanto mayor sea la potencia del motor y la masa del coche, mayor será el área de la parte de trabajo de las pastillas en contacto con el disco o tambor de la rueda. Para entender cómo funciona el sistema de frenado del coche, es necesario comprender cómo se accionan las pastillas y qué mecanismos intervienen. Principio de funcionamiento y variedades de sistemas. El trabajo de los frenos consiste en transformar la fuerza procedente de pisar el pedal y transferirla a las pastillas de freno, que agarraran el disco o el tambor y crearan una fricción capaz de detener el coche. En los turismos, se utiliza el principio de accionamiento hidráulico para la transmisión. El pedal está conectado mecánicamente a un pistón que, al ser presionado, genera un aumento de presión en los tubos de fluido hidráulico. Esta presión transmite la fuerza al pistón situado en el otro extremo del tubo, que presiona mecánicamente la parte de fricción de la pastilla contra el disco. Así es como funciona un accionamiento hidráulico convencional, pero los frenos de los coches son más complicados. En los turismos modernos se utilizan dos tipos de frenos, en los camiones, en los que se utiliza un accionamiento neumático en lugar de hidráulico, hay un circuito auxiliar, llamado ralentizador. Se utiliza para ayudar al circuito de freno principal a frenar en pendientes pronunciadas cuesta abajo con carga máxima y en otras situaciones extremas. El circuito de freno principal consta de dos circuitos separados que funcionan de forma sincronizada desde un único pedal. En los coches de tracción trasera, un circuito sirve a las ruedas del eje trasero y el segundo circuito sirve a las ruedas del eje delantero. En los vehículos de tracción delantera, las ruedas se conectan a los circuitos mediante una fórmula diagonal, delantera derecha, trasera izquierda y delantera izquierda, trasera derecha. Si por diversas razones falla el primer circuito, el segundo sigue funcionando en modo de emergencia. Elementos y partes del freno. Para entender el funcionamiento del circuito principal, es necesario saber en qué consiste el sistema de frenos, pedal de freno. Presiona sobre la varilla de acero que va a los bajos. Amplificador de diafragma de vacío. Aumenta la fuerza de presión sobre el vástago gracias al vacío del motor. Cilindro principal con depósito de expansión. Convierte la fuerza mecánica de la varilla en presión hidráulica. Circuitos en forma de tubos metálicos con líquido, que van del cilindro maestro a los frenos de las ruedas. En las ruedas delanteras hay pinzas con pistones y pastillas que cubren el disco. El regulador de presión forma parte del circuito de frenado del eje trasero. En las ruedas traseras, tambores con pastillas semicirculares y cilindro esclavo en el interior. Los frenos de disco son más eficaces que los de tambor. Por eso en los coches de alta velocidad con motores de gran potencia se ponen en las cuatro ruedas y los mecanismos de tambor están ausentes. El freno de estacionamiento, de mano, es un actuador mecánico independiente que se acciona desde una maneta situada en el interior del habitáculo. Está conectado únicamente a las ruedas traseras y presiona las pastillas contra el tambor, o disco, mediante un cable o una varilla de tracción. En determinadas situaciones, el freno de mano puede desempeñar la función de freno de emergencia. Algoritmo de funcionamiento del sistema.
Cuando el conductor pisa el pedal, la varilla metálica avanza y mueve los dos pistones del cilindro maestro. Al mismo tiempo, se acciona el diafragma del reforzador de vacío, aumentando la fuerza de la presión sobre la varilla que lo atraviesa. El diafragma es empujado hacia adelante por el vacío generado en un lado del diafragma por el vacío. Un tubo va desde la carcasa del reforzador hasta el colector de admisión del motor, a través del cual se aspira el aire de un lado del diafragma. El algoritmo de funcionamiento es el siguiente: a partir de la acción de la varilla, dos pistones dentro del cilindro maestro crean presión en dos circuitos. El exceso de líquido fluye hacia el depósito a través de los orificios de derivación. En las pinzas del eje delantero, los pistones son empujados hacia adelante y presionan las pastillas contra el disco de freno en ambos lados. Un regulador integrado en el circuito del eje trasero mantiene una determinada presión de líquido en función de la carga del coche. El objetivo es evitar el derrape y, al mismo tiempo, frenar eficazmente las ruedas. En el eje trasero, un cilindro esclavo de doble efecto extiende los extremos superiores de las pastillas, presionándolas contra la superficie interior de los tambores. Cuando se suelta el pedal, actúan los muelles de retorno del cilindro principal y se detiene el frenado. Si empieza a salir líquido de un circuito, el segundo seguirá funcionando, ya que el depósito de expansion también está dividido en dos partes por un tabique vertical. En conclusion, el sistema de frenado de un coche es una parte fundamental para garantizar la seguridad en la conducción. A través de la interacción de componentes como los frenos de disco, las pastillas y el líquido de frenos, se logra detener el vehículo de manera eficiente y controlada. Comprender cómo funciona este sistema no solo nos ayuda a apreciar la tecnología detrás de nuestro coche, sino que también nos permite mantenerlo en óptimas condiciones. Recuerda siempre realizar un mantenimiento adecuado y estar atento a cualquier señal de desgaste. La seguridad en la carretera comienza con un buen sistema de frenado.